Hola a todas y todos nuestros habitanteatros. Gracias por seguir estas conversaciones en las cuales escuchamos múltiples voces que nos ayudan a continuar descubriendo artes escénicas. Hoy se conecta desde Francia Amaranta Osorio, escritora, actriz, productora y gestora cultural que asume orgullosamente tres nacionalidades: mexicana, colombiana y española. Nos habla sobre sus inicios en el teatro cuando era una bebé hasta su trayecto académico y profesional por los escenarios y en especial por la dramaturgia, una forma necesaria de explorar y dar voz a las mujeres, los migrantes, así como luchar en contra de las injusticias sociales. Acompáñenos, iniciamos. ¿Cómo llega el teatro a tu vida? Bueno, yo vengo de una familia de teatro. Mi padre es director y productor teatral, Ramiro Osorio, y mi madre, cuando era más joven, era actriz, Cristina Cepeda, y ahora es más pintora. Entonces, realmente el teatro llegó cuando estaba en la pancita de mi mamá, y mi primera obra de teatro fue como bebé. Me sacaban en brazos y mis padres siempre cuentan una anécdota que me pusieron una vacuna, no paraba de llorar, pero cuando me sacaron al escenario, la obra se llamaba Pluf el fantasmita, yo me callaba, ¿no? Las luces me hacían callarme y entonces ya volvía a camerino y volvía a llorar, ¿no? Entonces el teatro llegó así, llegó como bebé y bueno, durante mucho tiempo estuve como actriz y luego ya como productora y ahora estoy más como autora. Y en ese sentido, ejemplo, ¿qué encontraste ya cuando fuiste creciendo, obviamente de bebé, ¿no? Que ha de haber sido maravilloso, pero ya cuando fuiste creciendo, ya como niña, ejemplo, que te llevaban, me imagino, al teatro para niños, niñas, ¿qué encontrabas? ¿Qué veías en el teatro? No sé, siempre me fascinó esta cosa de comunicar, de conocer otras historias, de identificarme con los personajes. O sea, lo que yo veía y lo que siempre veo en el teatro es como un lugar mágico, ¿no? Un lugar donde todo puede ser. Y eso es lo que me fascina. Y en ese sentido decides estudiarlo, decides justamente profesionalizarte, por así decirlo. Sí, bueno, de joven como que pasé por otra etapa que fue ciencias políticas, economía, filosofía, o sea, como que estaba así, pero luego sí, ya empecé, estudié actuación en la Casa del Teatro de México. Realmente fue un director griego el que me dio un poco el empujón, Teodoro Tersopoulos y Tadashi Suzuki en Japón, que me dio una beca. Y luego ya me fui a la Casa del Teatro, al monasterio de San Cayetano, estaba en Toluca, y estudié con ellos y a partir, digamos que después de 2 años bastante intensos ahí, ya ahí vi que no quería solo actuar, sino que realmente lo que yo quería era escribir y me fui a España a estudiar en la Real Escuela de Arte Dramático y estudié dramaturgia. Y bueno, luego ya ahí seguí y luego estudié producción y demás. Y en ese caso, ejemplo, en esta etapa de actriz, ¿qué encontrabas en el escenario? ¿Cómo justamente lo veías? ¿Qué es lo que disfrutabas? Lo que yo más disfruto es jugar. No sé, creo que cuando uno está preparando un espectáculo, uno juega, uno investiga, ¿no? Y lo que me gusta del teatro es eso. Es como que llegas y puedes explorarlo todo, puedes hacer todos los personajes, los malos, los buenos. Es como que en el teatro te puedes permitir todo. Y eso me encantaba, ¿no? Es curioso porque creo que lo que más me gusta como actriz, más que salir al escenario o terminar una película o algo así, lo que siempre me ha gustado más es la investigación. Es como ver qué sucede y qué aprendes nuevo que nace. Es la sorpresa. Siempre hay algo que me sorprende. Y en esa medida, entonces, después ya te vas a estudiar a España. Sí. ¿Y ahí qué encuentras? Bueno, en España estudié dramaturgia en la RESAD, que es una muy buena escuela, la Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Y ahí, bueno, ya fue como meterme en la escritura y estar leyendo, escribiendo, y fue como cómo poder expresar lo que yo sentía, cómo darle palabras y cómo verlo sobre un escenario, que es muy distinto, ¿no? Porque no es una palabra que va a un libro, va dirigida a alguien que lo lee, sino que es algo que va dirigido para la escena, para que otros le den vida. Y eso me pareció increíble. Y luego yo en España, mientras estudiaba, seguía actuando. O sea, como que empecé a actuar y de hecho mi carrera bueno, mi carrera profesional he hecho sobre todo en España. Entonces en España hice teatro, luego también tele, algo de cine.
hasta que llegó el momento en que dije, bueno, no, ya quiero realmente solo centrarme en la escritura y ahora desde hace como 10 años solo hago así muy pocos espectáculos con directores que amo o, ¿no? O un proyecto que realmente me interesa. Y ejemplo, ¿alguna anécdota que nos cuentes de esa época que estabas en España actuando, que te haya sucedido en el escenario, algo que te haya marcado a lo mejor o que lo tengas como un buen recuerdo? Hay muchos, hay un montón. Lo que fue muy interesante en España es que fue difícil entrar porque, claro, yo tengo esta cara, ¿no? Que es una cara bastante india y mi acento nunca fue español. O sea, ahora yo tengo un acento muy híbrido de tantos años vividos en varios países, pero claro, yo no podía ser un personaje de española. Entonces me hice como todos los personajes, hice de puta, pero luego poco a poco empezó eso a cambiar de puta, ¿no? O sea, como de como pobre, migrante, nana, ¿sabes? Era como un poco al principio era muy así y luego los personajes fueron cambiando y fue muy interesante porque me iban dando personajes ya que podían ser de cualquier nacionalidad, de monja, de ejecutiva, y entonces ya fue mucho más interesante, fue como una bonita conquista, ¿no? De decir, bueno, ya a pesar de cómo me veo, ellos pueden ofrecerme otras cosas. Y en el teatro, bueno, recuerdo así montajes bellísimos que hice o trabajar, por ejemplo, con Chetelera, que es un actor grandísimo, ¿no? O sea, que trabajé con algunos actores muy buenos y sobre todo en obras más alternativas. O sea, como que siempre me moví en el teatro en cosas muy contemporáneas, ¿no? De autores contemporáneos y eso es, no sé, lo que me gusta hacer. Por ejemplo, tus papás te han visto en escena. Mis papás me han visto poco en escena. Sí. Claro, porque durante todo el tiempo que yo estuve en España, hubo un tiempo en que mi padre vivió en España y sí vio algunas cosas, eh, pero yo creo que en ese momento era más televisión, más como Betty la Fea o cosas así que estaba haciendo. Pero creo que uno de los espectáculos como que vieron eh, fue uno que hice con Julia Barley de Lodin Theatres, Anónimas. Y ese lo vieron, pero porque pues lo llevé a Colombia, estuvo también en México, y ese sí que lo vieron, que es un espectáculo con el que he estado de gira como 5 años y que todavía sigue vivo, de vez en cuando lo hacemos, y que habla que es un texto mío junto con Julia, y que habla de las mujeres anónimas, ¿no? Y es un homenaje a mis abuelas y a mi madre, ¿no? Mujeres anónimas para la gran historia, pero súper importantes para la vida, porque sin ellas no estaríamos aquí, y que habla también de la violencia. Y ese, digamos que fue un espectáculo que ellos vieron y luego ya los últimos los han visto. Entonces, no sé, es curioso porque mi padre, que es un productor y dirige un teatro en Colombia, jamás me programó en ninguno de sus festivales, o sea, como que siempre fue, él me formó como gestora y sí que trabajé como gestora, pero a nivel artístico nunca me programó hasta el año pasado que programó Mi Niña, Niña Mía, que fue un montaje muy lindo que hicieron de un texto mío en el Teatro Español de Madrid, que lo dirijo yo, Natalia Menéndez, que es ahora la directora del Teatro Español, y fue precioso, y fue la primera vez como que me invitaba al teatro, ¿no? Y fue, claro, importante. Que por supuesto, ¿no? Pero y qué te decían ellos cuando te vieron, cuando veían los espectáculos? Al final figuras que son de artes y bastante reconocidos, te daban consejos o de plano mantenían como una cierta distancia de, tú eres mi hija, pero como artista es otra cosa. No, siempre me dieron consejos muy buenos y críticas constructivas. Lo que sí hubo distancia fue eso, ¿no? En las oportunidades más laborales, lo cual se lo agradezco, que durante un tiempo, pues más jovencita me chocaba, pero luego se lo agradecí porque fue como, pude hacer mi camino sola, ¿no? Y eso fue importante. ¿Y en qué punto, ya lo dices un poco, pero en qué punto realmente entras a la escritura? O sea, ¿por qué dices voy a escribir más que actuar? Es curioso porque yo escribí siempre. O sea, yo de niña escribía y me acuerdo que incluso, y ya más grande seguía escribiendo, pero no mostraba las cosas que hacía. Era algo como muy íntimo para mí. Eh, no sé, creo que a todas las mujeres nos pasa que nos crecemos pensando que tenemos que ser calladitas, ¿no?
Y justamente la escritura es lo contrario, estar calladitas, porque la escritura nos desnudamos. Entonces yo tenía siempre mucho miedo de que si mostraba lo que estaba escribiendo la gente no me iba a querer, pues porque no era esa mujer que se esperaba que fuese, ¿no? Y entonces me costó muchísimo tiempo sacarlo, pero luego mi primera obra fue a los 20 años, se llamaba Orgánica de la mierda nacen flores y esa la dirigí yo en Colombia. Y fue con otra amiga y fue porque una actriz me dijo, venga, vamos, y empezamos a escribir con ella y eso fue lo que salió. Esa fue la primera. Y luego, a partir de ahí, yo ya dije, no, yo quiero esto, yo quiero solo escribir, pero aún así, pues tenía que vivir como actriz, me encanta actuar, o sea, que estaba feliz actuando, pero me quedaba esta cosa tanto del miedo a que mi escritura no fuese suficiente, y a que la gente, ¿sabes? A esta cosa de exponerse. Y también había una parte de, sí, como de no atreverse, ¿no? De tener miedo. Y hace 6 años me mudé a Francia. Ya había escrito obras y ya las había publicado y todo, pero iba como muy piano, piano. O sea, como que no era solo, no había decidido que iba a escribir. Pero me mudé a Francia hace como 6 años por razones familiares y el pacto que hice fue, estos años yo quiero escribir. Tú déjame, o sea, yo me mudo si puedo escribir y dedicarme a ello. Y fue como una apuesta mía de decir, yo quiero escribir y quiero escribir además, aunque nadie me lea después. O sea, como que había una necesidad muy grande mía de decir, ya, ya, es difícil de explicar porque era una cosa casi física, ¿no? De, si no escribo, me muero, ¿no? Era como, ya, o sea, lo necesito. Y fue como mi apuesta, y ha sido una apuesta, pues, estos últimos años, que no me puedo quejar, me ha ido súper bien. Eh, he tenido varios montajes, me han traducido a 5 lenguas, casi cada año me han dado un premio, ahora soy miembro del Sistema Nacional de Creadores, o sea, realmente no me puedo quejar, pero lo que sí es verdad es que las autoras, bueno, los autores en general, somos los que menos ganamos y es muy difícil hacer como la vida solo escribiendo, ¿no? De derechos de autor. Entonces, bueno, ahora estoy viendo cómo hacer, voy ahí como descubriendo el camino, poco a poco. Y si tú pudieras decir qué tipo de línea maneja tu escritura. Bueno, es una escritura contemporánea que tiene como protagonistas siempre a las mujeres. Eh, hay una gran parte de mi escritura que busca darle voz a esas mujeres que no la han tenido, que busca también traer mujeres del pasado y darles su lugar. Y a mí lo que me mueve son las injusticias. Entonces, casi todas las temáticas de mis obras son sobre injusticias. Entonces, no sé, acabo de hacer una obra que se transmitió en radio en Colombia, La Jaula, que fue producida por Esquina Latina y dirigida por Orlando Cajamarca, que habla de los niños detenidos en la frontera de México y Estados Unidos. Otra obra, Mojejol, que hablaba de Mi niña, niña mía, hablaba del holocausto. Eh, sí, es como que hablan de la injusticia. Ahora mismo estoy escribiendo una obra sobre el desplazamiento forzado en diferentes países y evidentemente la violencia de género, las violaciones a las mujeres que no tienen voz. Y ahora la que está ahora, que la puedes ir a ver en México, la Compañía Nacional estrenaron Historias del Té y ahí hay una pieza corta que se llama Rotunda. Y en esa pieza en concreto se habla un poco de una mujer que le cuesta aceptarse a sí misma, pero también un poco cómo es la sociedad, ¿no? Le cuesta aceptar su cuerpo, que es robusto y cómo, sí, y los invito a verla. Sí, porque justamente acaba de estrenar hace unos días, si no me equivoco. Sí, el 28 está en el Teatro Galeón y vayan a verla. ¿Y cómo llegaste a participar en Historias del Té? ¿Cómo te invitaron? ¿Tú mandaste un texto? ¿Cómo fue la dinámica? Historias del Té fue una convocatoria abierta de la Compañía Nacional y se podía presentar cualquiera. Y entonces yo mandé este texto eh, y sí, creo que se presentaron 200 textos. Y de esos 200 escogieron 20, que son los que llevan escena. Y yo tuve la suerte pues de ganar la convocatoria. ¿Y tú ya te han mandado algún video o algo? No, me muero de Nada. ganas de verlo. No sé nada. O sea, estás en blanco. Sí.
Tú, ejemplo, en tus textos, o cuando se han montado, ¿has tenido alguna participación de decir, oigan, por aquí va alguna cosa en especial, o te has mantenido como muy al margen también de la puesta en escena? Yo dejo un poco a los directores y directoras que hagan su trabajo. Pero me encanta, o sea, cuando puedo involucrarme en los procesos, cuando puedo ir a lecturas, cuando me llaman, me preguntan, soy muy feliz. Incluso cuando hay modificaciones, ¿sabes? Me gusta mucho estar en contacto con los elencos. Sí, sí. Entonces, depende un poco de los directores, lo que ellos necesiten, ¿no? Hay directores, ahora la próxima obra se estrena en febrero en un teatro grande en España, en el Fernán Gómez, y la directora es un poco, también los de la compañía también, o sea, como que no hemos tenido, no hemos hablado, ¿no? Y hay otros directores como Natalia Menéndez, que es, vamos a hacer una lectura, ¿no? O sea, como que es, pero también está la cuestión de la cercanía, de que si uno está en la misma ciudad es más fácil verse, más fácil hablar, ¿no? ¿Y te ha tocado que has visto textos tuyos que a lo mejor dices, chin, me hubiera gustado más esto, o me lo imaginaba de otra manera? Sí, las puestas en escena nunca han sido lo que yo me esperaba, pero siempre han sido mejores. Y siempre he contado con unos, o sea, normalmente en teatro, ¿no? Sobre todo unas actrices maravillosas, o sea que realmente no tengo queja. Luego en otros medios es verdad que a veces dices, ay, esto no lo hubiera hecho así, pero, pero bueno, yo creo que cuando yo por lo menos yo escribo un texto para que se haga y los actores y los directores lo completan, entonces tampoco soy quien para quejarme. Y ahorita tú estás justamente, me dices, en Francia. Sí. ¿Y cómo estás viviendo estos momentos tan raros para el teatro en una pandemia que no nos la esperábamos? Bueno, ahora mismo, desde ayer, estamos confinados otra vez en Francia. Oh, Dios mío. Por 2 semanas. Ya habíamos gozado 3 meses de libertad, con tapabocas, pero libres, y ahora nos han confinado. Entonces, para mí ha sido particularmente difícil, porque claro, yo tenía una gira con un solo que hago yo, que es lo que no dije, y tenía bastantes funciones en diferentes países, y se canceló. La gira se canceló. Entonces, bueno, fue bastante frustrante también a nivel económico y emotivo, pero por otra parte, he escrito más que nunca. Entonces también ha tenido como una parte muy buena. Y tuve 4 estrenos, aunque parece increíble. Entonces está el estreno de La Compañía Nacional, un estreno en el Teatro Calderón de Valladolid, que fue enorme y precioso en marzo. Se estrenó una obra de radio, La Jaula, y se estrenó Mi Niña, Niña Mía en Checoslovaquia. O sea, como que es curioso que a pesar de todo haya habido, es como el año en que más estrenos he tenido en diferentes partes. Pero es una situación horrible para todos y sobre todo para el sector de cultura que estamos como en estado de emergencia, ¿no? Cuando no hay nada, ¿qué podemos hacer? A mí me sorprende mucho cuando veo tu biografía, que bueno, me mandaste el link y yo veo que dices, eres una actriz, gestora, escritora, te pones 3 nacionalidades, o bueno, Mm. pones mexicana, colombiana, española. ¿Cómo, justamente tú que has estado en contacto con estos 3 países y que nos lo platicas ahorita, cómo ves el teatro que se va desarrollando en esos países? Yo me pongo 3 nacionalidades porque realmente me siento. Yo nací en México, o sea que primero y antes que nada soy mexicana, siempre lo seré, soy una mexicana muy orgullosa, pero mi padre es colombiano. Entonces yo me crié realmente entre México y Colombia y donde he vivido más, que son 15 años, fue en España, donde he hecho mi trayectoria. Entonces, claro, me siento como mucho de los 3 sitios. Y creo que en cada lugar están haciendo cosas muy distintas. Creo que el teatro latinoamericano en México se están haciendo cosas increíbles porque es como que hay una investigación muy grande y se permiten todo. Y en España hay más apoyos que en México, pero entonces hay menos cosas, pero también hay cosas súper interesantes, vanguardistas, con sentido. Y en Colombia también, pero claro, la diferencia creo que es que tanto en Colombia como en México hay mucho teatro que habla de la violencia, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Porque también es lo que toca hablar. Y justamente eso te permite también, o sea, como tú dices, este tipo de historias, este tipo de situaciones, nutrir lo que tú estás escribiendo, las voces que estás dando, porque eso me parece muy interesante. La idea que dices es, la mujer se piensa como callada,
y la escritura es dar voz, es abrir, es hablar. Y eso me parece muy interesante de lo que me estás platicando. Hay una cita buenísima de una escritora francesa que se llama Virginie Despentes. Y está en la teoría de King Kong. Y dice algo como que la escritura y la prostitución son muy similares. Porque al final, tanto la escritura como la prostitución ponen a la mujer en un lugar distinto, que es en el lugar de ser una mujer pública, que es todo lo contrario al rol que se nos ha dado, de ser propiedad del otro, calladita, ¿no? Sino es alguien que se expresa, que se muestra, y eso es algo que creo que a todas nos pasa, ¿no? O sea, como que sí, la escritura es algo que, uy, da un poco de miedo. Sí, porque aparte es un proceso bastante introspectivo, quiero pensar también, es sentarte, escribir, pensar, vayamos desde lo técnico de la hoja en blanco hasta ir generando, en su caso, pues toda la historia, ir dando estos vuelcos, ir llevando a un final también, una reflexión, a lo mejor, algo. Entonces Sí. también es todo un proceso aparte bastante fuerte. Sí, 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 es un proceso grande, pero yo creo en los genios. A mí me ha ayudado mucho esta idea de que los genios están afuera, ¿sabes? Estos genios que creían los griegos, así como un geniecito aparte, no como que una persona es genio. Yo no me considero genio y creo que no hay rarísimos genios en el mundo, pero me gusta pensar que hay pequeños genios que a veces si uno trabaja lo suficiente vienen a susurrarte las historias. Creo que realmente es como que mi misión como escritor es esa, bajar las historias que están por ahí. Y la gestión, a ver, vamos a otro lado. ¿Cómo Sí. llegas? Ya lo platicaste un poco, pero ¿cómo llegas a la gestión? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Por qué es importante hablar también de gestión? Bueno, sin gestión no habría las cosas, no se harían. O sea, la gestión es clave para que se produzcan esos encuentros entre el público y los espectáculos y para que los espectáculos lleguen a término. Yo empecé en la gestión a los 14 años en el Festival Iberoamericano de Bogotá y fui como ocupando todos los puestos. Y mi padre fue mi primer maestro, que es maravilloso como maestro de gestión. Y luego trabajé en muchos festivales, en muchos puestos, comunicación, coordinación, logística, en varios países. Y ahora he dirigido 5 festivales y programado 2. Entonces, el último que programé fue Tantidarti en India, hace un año. Y luego el último que dirigí fue un festival de mujeres, el Festival A Solas, en los Teatros del Canal en Madrid. En México, por ejemplo, dirigí 3 años el Siete Caminos Teatrales. Y bueno, a mí me encanta evidentemente que me inviten a hacer festivales, soy muy feliz, pero gran parte de los festivales que he hecho, o sea, como que hubo un momento en que me di cuenta que realmente tenía que darle plaza a las mujeres, porque alguien me hizo ver que mis programaciones eran muy masculinas y me dio vergüenza y dije, no puede ser, yo soy mujer. Y entonces empecé a trabajar más también para darle lugar a las creaciones femeninas. Entonces, realmente he hecho 3 festivales dedicados a la creación femenina en exclusiva, ¿no? Entonces, y me vinculé al Magdalena Project, que es una red internacional de teatro que se fundó en 1986 y que ha hecho 109 festivales por todo el mundo. Entonces, creo que como gestora, lo que en los últimos años sí que uno de mis objetivos ha sido hacer proyectos sociales que ayuden a la sociedad y a que traigan cosas, no sé, en India, por ejemplo, eh, se dio beca a muchas niñas, se dio de comer a mucha gente, ¿no? Con la cultura y también que visibilicen a las mujeres, a las creadoras, que hay muchas. ¿Y cuáles han sido, ejemplo, los retos que te has encontrado y también esas trabas, si se puede decir, para hacer un festival? Ejemplo, hablas de India, hablas en México, hablas de España, en Colombia, o sea, justamente en esta visión internacional, ¿qué es como de las cosas que siempre son esos retos que vas a encontrarte siempre, ya sea cualquier país? Ay, todos los festivales son retos, todos, y hay tantísimos, puede suceder cualquier cosa. Ujú. Eh, entonces, la seguridad, la técnica, cómo cuidar a los artistas, los vuelos, eh, pero es como si cada festival necesita realmente, es muy específico en su contexto.
Entonces, no es lo mismo organizar un festival en Guanajuato que organizar uno en India, no tiene nada que ver. Es como que los retos son absolutamente otros, pero sin embargo la organización tiene que ser la misma. Pero tiene pues más, hay que fijarse más en otras cosas, ¿no? Pero al final, cómo lo organizas es más o menos lo mismo, pero cómo te enfrentas al público es totalmente distinto. Hablas de una idea muy interesante, que es el público. Sí, sí. Y cómo se trata ese público y cómo se cultiva ese público. Mm, Y cómo sí. se alianza también con ese público, ¿no? Porque los festivales también van generando esta empatía con la gente a la que le hablan y esta gente genera una solidaridad, una alianza, una lealtad y van justamente creciendo los dos, por así decirlo. Claro, y eso es súper importante, que se creen esas alianzas y que se crea como ese público que es como tu grupo, ¿no? Que al final el festival es de ellos, de ese público. Entonces es, incluso si llega un nuevo director, ¿cómo está este público y cómo lo podemos cuidar, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué podemos hacer para que darles los que quieran y hacerles descubrir nuevas cosas, ¿no? Porque son las dos cosas, ¿no? Es cómo podemos, sí, cuidarlo y darle felicidad y hacerlo descubrir otro mundo. Yo creo que los festivales, no sé si a ti, pero a mí tanto obras de teatro que he visto en festivales como festivales me han transformado muy profundamente. Entonces sí creo que hay como un poder de transformación en el arte que puede cambiar vidas. Entonces creo que desde el punto donde te pongas, si haces teatro, gestión, actor, autor, director, técnico, siempre es como esta materia tan frágil, puede ser muy, muy potente, ¿no? Y puede realmente tocar a alguien, ¿no? Hacerle pensar algo. Y eso es lo que yo quisiera hacer, ¿no? Y ahora, próximos proyectos que tengas, digo, ya nos estás diciendo que hay mucha escritura, pero cosas que ya tengas como muy concretas que vengan. Bueno, está ahora el estreno este de la Compañía Nacional Ok. y lo siguiente es otro estreno de un grupo que se llama Mater, pero llevan 20 años juntos. O sea que es un... y les escribí una obra a partir de sus historias personales y eso lo estrenan en Madrid y es una cosa muy bonita sobre la guerra civil y los unicornios. Es como dos mundos que se cruzan y los siguientes en febrero es una producción grande. Esto es un encargo que me hizo Pilar Izaguirre, que es una de las productoras más importantes de España. Y es una obra que escribí con Itziar Pascual y que se estrena en febrero en el Fernán Gómez. Eso a nivel escénico y ahora estoy intentando hacer cosas en Francia. Entonces, lo próximo es el 16 de noviembre. Ah, bueno, no en Francia, no, antes. El 16 de noviembre doy una conferencia en un gran teatro en España, en el Teatro Gallarre, que hablo un poco, que voy a hablar sobre la necesidad de que las mujeres escriban su historia y luego doy una serie de conferencias y de talleres en Francia, en diferentes universidades francesas. ¿Y los talleres son de escritura? Sí, mis talleres son como de escritura y al final terminan en performance, o sea que es como escritura práctica. Es como que creamos de esto un texto, pero no solo un texto, sino algo que realmente vaya a escena. ¿Cuál sería como la mayor enseñanza que les das a tus alumnos? Que sus historias valen la pena, yo creo. Y que cada uno tiene una historia que contar y que hay que ponerse a escribir y escribir y escribir y que jueguen con muchas cosas, porque yo intento darles como una cajita con muchos recursos que ellos puedan usar para cuando se encuentren ante una página en blanco. Entonces es cómo puedo ayudarlos a salir de ahí a que expresen y convencerlos de que lo que tienen que decir es importante. Que es un poco lo que me faltó a mí, ¿no? Como lo que necesité yo y que a veces sigo necesitando, ¿no? Como que creo que todos necesitamos confianza, ¿no? Creer que lo que... Entonces, es como darles un poco de eso y sí, y darles herramientas y muchos referentes, que es algo también, es importante saber que ha habido otros para poder caminar en sus huellas y llegar más lejos. Y finalmente, si tú pudieras definir o esbozar desde, porque toda tu vida ha sido el teatro, toda la vida desde, me estás diciendo desde casi casi bebé, Uh -huh. este, para ti, ¿qué es el teatro? Es un nido de esperanza. Es el lugar donde todo puede pasar y
donde se pueden transmitir mensajes y puedes mostrar que aún hay esperanza, que a pesar de todo, a pesar de cómo está el mundo ahora mismo, todavía podemos seguir, ¿no? Eh, seguir caminando. Teatro Ciudad de México, escenarios que transforman.